de hijo del capo más temido de México, a prisionero de por vida en una cárcel extranjera. Esa es la increíble historia del Menchito, el príncipe heredero del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que parecía ser un destino escrito en sangre y poder, terminó convertido en una cadena perpetua. El joven que nació con ciudadanía estadounidense, con armas personalizadas como cetros y un ejército de sicarios a sus órdenes, terminó derrotado no en una balacera, sino en una fría sala de justicia en Washington, D.C. Y aquí viene la promesa: quédate hasta el final, porque descubrirás cómo ese mismo pasaporte que lo conectaba con el mundo fue el arma silenciosa que lo condenó a una celda de concreto para siempre. Así que si te gustan las historias de ascensos y caídas brutales, suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque lo que vas a escuchar es una crónica épica que no encontrarás en ningún otro lugar. Prepárate para un recorrido donde la violencia, la traición y la ironía se mezclan en una trama que parece escrita para Hollywood. Pero fue real. Desde su nacimiento en California, hasta el día que escuchó las palabras cadena perpetua, pasando por fugas dignas de película, helicópteros derribados y un imperio criminal construido sobre sangre y fentanilo. Esta es la historia del heredero que parecía intocable y que terminó convertido en un fantasma en prisión. Rubén Oseguera González nació el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California. Ese simple detalle, su ciudadanía estadounidense, sería la ironía final de su vida. Hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y de Rosalinda González Valencia, heredó no solo la brutalidad de su padre, sino también la riqueza financiera de los Queenies, el clan materno experto en lavar millones. Era el producto perfecto de la fusión entre dos imperios criminales. Y no fue un heredero pasivo. Desde muy joven se ganó su lugar con sangre y estrategia. Se convirtió en el segundo al mando del CJNG, controlando envíos de toneladas de cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Pero su ambición iba más allá. Quería inundar el mercado con fentanilo mucho antes de que estallara la crisis de opioides. El Menchito no solo traficaba drogas, creó su propio ejército de élite, conocido como las Fuerzas Especiales del Alto Mando. Era el cerebro y también el verdugo. Ordenó más de 100 asesinatos, ejecutó personalmente a rivales y usó el secuestro y la tortura como métodos habituales. Su figura crecía como la del príncipe destinado a reemplazar al rey. Pero la vida de impunidad empezó a tambalear en 2014. Fue arrestado por primera vez en Zapopan. La noticia recorrió México como un triunfo del gobierno, pero duró poco. En cuestión de meses, jueces lo liberaban por falta de pruebas, solo para ser detenido de nuevo a las puertas de la prisión. En diciembre volvió a salir libre. El Menchito desapareció, pero medio año después reapareció con una cirugía de nariz para cambiar su rostro. Parecía una broma cruel. Arrestos, liberaciones, reaprehensiones. Un ciclo absurdo que mostró las grietas del sistema judicial mexicano, hasta que un evento lo cambió todo. El 1 de mayo de 2015, durante la Operación Jalisco, el cártel derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes ruso. Murieron 9 soldados y policías. Fue un acto de terrorismo puro. Documentos después revelarían que tanto el Mencho como el Menchito ordenaron el ataque. Ese día cruzaron una línea sin retorno. La humillación al gobierno fue tan grande que ya no había margen de error. El Menchito fue recapturado y esta vez su libertad dejó de ser una opción. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Quieres seguir descubriendo cómo un príncipe del narco terminó atrapado por su propio pasaporte? Suscríbete y quédate, porque lo mejor aún está por venir. Tras su captura definitiva en 2015, el Menchito inició un peregrinaje por las prisiones de máxima seguridad de México. Lo trasladaban constantemente entre penales de Oaxaca, Chiapas y Sonora para evitar que el CJNG organizara una fuga violenta.
pero la verdadera batalla estaba en los tribunales, evitar su extradición a Estados Unidos. Durante años apeló y alargó procesos. Sin embargo, en 2020 llegó lo inevitable. El 21 de febrero fue entregado a las autoridades estadounidenses. El heredero del CJNG aterrizaba en el país donde había nacido, pero ahora como prisionero. El juicio se celebró en Washington, D.C. y fue demoledor. Los fiscales presentaron pruebas de una década de operaciones criminales, mensajes interceptados donde coordinaba cargamentos, fotografías de sus armas personalizadas, testimonios de ex sicarios que lo describieron como un jefe sanguinario. Se habló de más de 100 asesinatos ordenados por él, de laboratorios que producían 1000 toneladas de metanfetaminas, y sobre todo, de su ambición más oscura: crear un imperio de fentanilo que envenenara a Estados Unidos con pastillas falsas de oxicodona. Un dato estremecedor revelado en el juicio: incluso preso en México, seguía dando órdenes al cártel desde su celda. Y mientras el proceso avanzaba en Washington, el CJNG desplegó una red de espionaje para seguir a agentes de la DEA y testigos. En México, familiares de informantes fueron asesinados como represalia. Pero en esa sala de justicia, nada de eso tuvo poder. El jurado lo declaró culpable en todos los cargos. Aquí hago una pausa rápida. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te atrapa. Y créeme, lo que falta es todavía más impactante. Suscríbete y dale like, porque así apoyas que sigamos investigando y contando estas historias que muchos prefieren ocultar. Volvamos a Washington. El juez pronunció la sentencia: cadena perpetua más 30 años adicionales. Además, confiscación de más de $6,000 millones, las ganancias estimadas de su imperio de drogas. Una cifra que lo pintaba no solo como criminal, sino como un magnate oscuro. En ese momento, todos esperaban una reacción: gritos, furia, lágrimas. Pero el Menchito no mostró nada. Testigos describieron su rostro como una máscara de piedra, un hombre derrotado en silencio absoluto. El príncipe estaba acabado. El heredero del CJNG, el hijo que nació en Estados Unidos y parecía destinado a reinar, terminó derrotado no en un enfrentamiento armado, sino en un tribunal extranjero. Su propia ciudadanía fue la trampa final. Ese pasaporte que le abría puertas al mundo fue la misma llave que selló su jaula. Irónicamente, sus abogados pidieron que cumpliera la condena en California, el lugar donde nació. El juez aceptó la recomendación. El príncipe que alguna vez soñó con gobernar un imperio criminal pasará el resto de su vida encerrado, en la tierra donde comenzó todo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos celebró la sentencia como una victoria. Y lo cierto es que fue un golpe enorme. Uno de los capos más poderosos del cártel, condenado de por vida. Pero aquí está la parte más inquietante. Aunque el Menchito cayó, el CJNG sigue activo, más violento y más expandido que nunca. El verdadero rey, su padre el Mencho, sigue prófugo. Y el cártel continúa desatando terror desde México hasta Europa y Asia. La guerra está lejos de terminar. La historia del Menchito es una lección brutal. Construyó su identidad sobre violencia extrema, creyendo que era intocable, pero al final no lo venció un comando militar ni un ajuste de cuentas. Lo venció la burocracia de la ley. Papeles, jueces y fiscales hicieron lo que las balas no pudieron. Y aquí cumplo lo prometido al inicio. Te conté cómo su propio nacimiento en suelo americano fue la ironía final que selló su destino. El príncipe terminó siendo prisionero no en México, sino en Estados Unidos, donde nació. Un círculo perfecto y cruel. El Menchito ya no existe. Lo que queda es un reo más en una cárcel estadounidense. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Qué pasará cuando el Mencho caiga? ¿Será el final del CJNG o veremos surgir otro heredero desde las sombras? Eso lo sabremos en los próximos capítulos de esta guerra interminable. Así que si quieres que sigamos contando estas historias ocultas del narco, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Y déjame un comentario.
¿Crees que la captura del Mencho significará el fin del CJNG o apenas el comienzo de una nueva era aún más violenta? El destino del rey aún está escrito en las sombras.